El 21 de junio de 2025 marcará un antes y un después en la polémica que ha sacudido el panorama mediático en las últimas horas. Las imágenes que se han difundido desde el viernes han generado una enorme conmoción, y no es para menos. Lo que se ha dicho y lo que se ha mostrado ha dejado en evidencia a una joven llamada Ivette, quien se presenta como antigua admiradora del reconocido cantante Alejandro Sanz. Lo que parecía una simple controversia se ha convertido en un escándalo de proporciones enormes, donde la figura del artista ha sido cuestionada de manera pública y alarmante. Ivette ha hecho declaraciones muy delicadas que, desde la perspectiva de muchos, cruzan los límites de la responsabilidad y el respeto, acusándolo de ser un depredador sexual sin presentar pruebas concretas ni realizar una denuncia formal ante las autoridades competentes. Desde mi punto de vista, la actitud de esta mujer es inadmisible y moralmente cuestionable. No solo ha expuesto a una persona con palabras que pueden destruir reputaciones, sino que además lo ha hecho en un plató de televisión, beneficiándose de la repercusión mediática y, probablemente, también económica. En una sociedad que lucha por la equidad y la justicia, no se puede tolerar que alguien utilice los medios de comunicación como herramienta para lanzar acusaciones de tal gravedad sin respaldo judicial. Sea hombre o mujer, nadie debería tener la potestad de destruir públicamente a otra persona por conveniencia. En este caso, se trata de una mujer acusando a un hombre, y eso no debería restar gravedad al asunto. El respeto debe ser bidireccional, y las denuncias, si existen motivos legítimos, deben canalizarse por la vía legal correspondiente, no por la exposición televisiva. Alejandro Sanz, por su parte, ha optado por una respuesta sobria y emocionalmente contenida. A través de un breve pero significativo comunicado, ha agradecido el apoyo incondicional de su comunidad y ha expresado su deseo de seguir adelante con serenidad. Podemos continuar con lo nuestro. Gracias por confiar en mí, fueron algunas de sus palabras. También subrayó la importancia de aquellos que han decidido apoyarlo en estos momentos difíciles, destacando que el verdadero coraje se demuestra cuando se elige hablar en lugar de callar, especialmente cuando lo más cómodo es no involucrarse. Esta reacción de Alejandro no solo demuestra templanza, sino también una confianza profunda en la justicia y en el criterio del público, al que no ha intentado manipular con grandes titulares ni victimismo exagerado. Sin embargo, lo que más ha impactado al público ha sido un fragmento audiovisual de unos 20 segundos en el que se resume el núcleo de esta controversia. En él, Ivette relata su historia con el artista, afirmando que en su día fue tratada con respeto, que incluso compartieron una relación íntima cuando ya era adulta y que todo iba bien, hasta que solicitó una suma cercana al 1.000.000 de euros. A partir de ese momento, dice, todo cambió. Alejandro se negó a pagarle, y de pronto, pasó a ser una figura oscura, manipuladora y, según ella, peligrosa. Esto no solo ha sido interpretado por muchos como un intento de chantaje emocional y económico, sino que también ha revelado una contradicción en su discurso que debilita enormemente su credibilidad. La situación se tornó aún más tensa cuando Ivette comenzó a hablar de supuestas otras víctimas que habrían vivido experiencias similares. Sin embargo, al ser cuestionada por los presentadores del programa, no supo precisar en qué consistía el daño recibido ni qué tipo de comportamiento delictivo habría sufrido. A pesar de lanzar frases como manipulación emocional y hablar de testigos, en ningún momento aportó detalles concretos ni pruebas tangibles. La ambigüedad de sus palabras, las evasivas constantes y la falta de claridad sobre las acusaciones terminaron por desesperar incluso a los propios entrevistadores, quienes en un momento le pidieron con contundencia que, si había cometido un delito, acudiera al juzgado y no a un programa de televisión. Durante toda la entrevista, se palpaba una sensación de incomodidad y escepticismo por parte de quienes estaban presentes. El tono dramático de Ivette, su insistencia en presentarse como víctima sin argumentar con hechos y su discurso centrado en la exposición pública más que en la justicia, provocaron reacciones airadas tanto del público como de los presentadores. Una de las frases que más ha circulado en redes sociales fue la que uno de ellos pronunció al decirle con claridad: «Aquí no somos jueces. Si tienes pruebas, ve al juzgado, porque esto no se puede seguir tolerando». Este tipo de comportamiento representa una amenaza directa a los principios más fundamentales del Estado de Derecho y a la idea misma de justicia que, con tanto esfuerzo, las sociedades modernas han intentado consolidar. Convertir un plató de televisión en un tribunal improvisado, donde cualquier persona puede lanzar acusaciones graves sin pruebas, sin contexto legal y sin posibilidad de una defensa justa, es un retroceso preocupante que no solo distorsiona el debate público, sino que debilita los cimientos de la democracia y la credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia.
En lugar de construir un espacio para el diálogo serio, informado y con responsabilidad, lo que se está generando es un clima de linchamiento mediático donde los juicios se hacen con base en emociones, titulares impactantes y fragmentos de información que rara vez cuentan toda la verdad. Esta tendencia no solo perjudica a los señalados, que ven su imagen pública arruinada, muchas veces de forma irreversible, sino que, además, erosiona peligrosamente la lucha legítima contra los abusos reales, porque cada vez que alguien se vale del poder mediático para denunciar sin pruebas, se banaliza el dolor de las víctimas auténticas y se pone en entredicho la legitimidad de quienes sí han sufrido injusticias verdaderas. La espectacularización de los conflictos personales y las denuncias públicas en formatos diseñados para entretener a la audiencia, más que para esclarecer los hechos, lleva a una confusión profunda entre lo que es noticia, lo que es entretenimiento y lo que debería ser tratado con la seriedad que exige el sistema legal. En este entorno mediático contaminado, los límites entre verdad y mentira se desdibujan con rapidez, y lo que importa ya no es la veracidad de lo que se dice, sino la capacidad de generar escándalo, de atraer clics, de convertirse en tendencia. Esto es especialmente peligroso en casos donde se lanzan acusaciones que pueden destruir no solo la imagen pública de una persona, sino su vida profesional, personal y emocional. No es exagerado decir que estamos ante una forma moderna de violencia simbólica, en la que se utilizan herramientas comunicativas para infligir un daño que, aunque no deja huellas físicas, deja cicatrices sociales, económicas y psicológicas profundas. En este sentido, lo que ha sucedido con Alejandro Sanz constituye un ejemplo claro, y lamentablemente no aislado, de cómo se puede manipular a la opinión pública mediante relatos construidos desde el oportunismo, sin tener que rendir cuentas ante ningún tribunal. No se ha presentado una denuncia formal, no se han mostrado pruebas que sustenten las acusaciones, y sin embargo, se ha desplegado una narrativa que pretende instalar en el imaginario colectivo la sospecha de una culpa que no ha sido ni siquiera investigada por la justicia. Lo más grave es que este tipo de maniobra se da en un contexto donde la figura pública está en clara desventaja. Por un lado, se enfrenta a una avalancha de comentarios, especulaciones y juicios que circulan a velocidad viral. Por el otro, debe medir cada palabra que dice, cada gesto que hace, para no agravar la situación o exponerse aún más. La presión que ejercen los medios y las redes sociales en estos casos es asfixiante, y muchas veces el silencio o la cautela del acusado se interpretan erróneamente como una admisión de culpa. En cambio, la persona que lanza la acusación se presenta como víctima incuestionable, protegida por un discurso emocional que apela más a la empatía superficial que a la lógica del derecho. Y cuando esto ocurre, cuando la verdad deja de ser el centro del debate y se reemplaza por la verosimilitud emocional, la justicia pierde su capacidad de actuar con claridad. El respaldo masivo que ha recibido Alejandro Sanz por parte de sus seguidores es una señal de que algo está cambiando. La gente comienza a detectar estas estrategias oportunistas, a distinguir entre una denuncia legítima y una construcción interesada que busca aprovecharse del escándalo para obtener atención, influencia o incluso beneficios económicos. Este apoyo ciudadano, basado en el reconocimiento de una trayectoria profesional sólida, en la coherencia de su comportamiento público y en el contraste evidente entre su actitud y la de quien lo acusa, muestra que la sociedad no está completamente dormida ni dispuesta a aceptar cualquier relato sin cuestionarlo. Sin embargo, también deja al descubierto que aún queda mucho por hacer para que estas prácticas de señalamiento irresponsable sean rechazadas de forma unánime y no encuentren espacio en los medios de comunicación que, por razones de audiencia, muchas veces actúan como caja de resonancia de este tipo de controversias. En una sociedad madura y realmente comprometida con los derechos humanos, toda acusación grave debe ser canalizada por los cauces legales correspondientes. El lugar para determinar si una persona es culpable o inocente no es una entrevista en televisión ni un directo en redes sociales, sino un juzgado donde se puedan presentar pruebas, argumentos y defensas en igualdad de condiciones. Saltarse este paso no solo es una falta de respeto hacia el sistema judicial, sino una afrenta directa a todos aquellos que han depositado su confianza en ese sistema para obtener justicia. Cuando se permite que la opinión pública actúe como juez y verdugo, estamos alimentando una cultura del escarnio que nada tiene que ver con los principios de un Estado de Derecho. Esta cultura del señalamiento sin pruebas, del escándalo por encima de la verdad, genera víctimas silenciosas que muchas veces no tienen cómo defenderse y que quedan marcadas de por vida por una acusación que nunca se comprobó. Por eso, mientras no exista una resolución judicial que demuestre lo contrario, Alejandro Sanz sigue siendo inocente, y cualquier intento de presentarlo como culpable no es otra cosa que una forma de violencia mediática e institucional.
Lo que ha hecho esta mujer, desde mi punto de vista, no puede llamarse de otra forma que una manipulación pública descarada, construida con el único propósito de perjudicar a alguien que no ha sido sometido a juicio, que no ha tenido la oportunidad de defenderse legalmente, y que, sin embargo, ya ha sido expuesto al juicio despiadado de la opinión pública. No podemos seguir permitiendo que el espacio público se convierta en una arena donde se destruyen vidas por capricho, por venganza o por interés. Si de verdad queremos vivir en una sociedad más justa, más ética y más respetuosa, debemos exigir que las denuncias se hagan en el lugar que corresponde, que se presenten pruebas, que se respeten los tiempos judiciales y que se deje de jugar con la credibilidad, la imagen y el futuro de las personas como si fueran piezas descartables en un tablero de espectáculo mediático. Porque de lo contrario, no solo estaremos permitiendo injusticias individuales, sino que estaremos normalizando una dinámica social profundamente tóxica, donde nadie estará a salvo de ser destruido sin juicio, sin defensa y sin verdad. Hay momentos en los que uno se queda paralizado frente a la pantalla, con los ojos muy abiertos, sin acabar de comprender cómo ciertas cosas pueden estar ocurriendo de forma tan descarada, tan sin pudor. No es indignación lo que siento, es una mezcla de asombro, decepción y rabia contenida. Porque lo que está pasando no es solo un episodio más de los que se viralizan en redes, no es una anécdota televisiva que se olvida al día siguiente. Es una representación cruda y grotesca de cómo algunas personas son capaces de manipular las emociones ajenas, tergiversar la verdad y utilizar el dolor, real o inventado, como moneda de cambio para obtener rédito económico. Y lo peor de todo es que lo hacen utilizando un discurso que imita al de las víctimas reales, como si pudieran camuflarse bajo esa bandera, robando espacio, atención y credibilidad a quienes de verdad han sufrido. Hace unos meses, concretamente en marzo de 2025, una mujer identificada como Ivette Playa se puso en contacto con el entorno profesional del cantante Alejandro Sanz. El motivo, lejos de ser un acercamiento cordial, fue una advertencia. Aseguraba poseer material íntimo, audios y fotografías de carácter sexual, que habría intercambiado con el artista a principios de ese mismo año. Su mensaje era directo: o llegaban a una solución negociada o haría público todo ese contenido. Desde el equipo legal del cantante no tardaron en calificar la acción como un intento de coacción. Porque no se trataba de una conversación sobre sentimientos, sobre dolor o sobre relaciones personales. Se trataba de una amenaza, vestida con palabras suaves, pero amenaza al fin y al cabo. Unas semanas después, ya en mayo, el abogado de la joven se comunicó formalmente con los representantes de Sanz para presentar lo que se disfrazaba de una propuesta de negocio. Pedía que el artista realizara una inversión cercana al €1.000.000 en 3 iniciativas empresariales vinculadas a jardinería, comunicación y la adquisición de una vivienda situada en Collbató. Según la documentación, la inversión se estructuraba en 3 pagos anuales, ofreciendo a cambio una participación mínima, casi simbólica, del 5%. Era un planteamiento desproporcionado, que no tenía sentido ni justificación desde el punto de vista empresarial y que evidentemente fue rechazado. El equipo del cantante interpretó este movimiento como la confirmación de que detrás del supuesto vínculo afectivo no había otra cosa que una estrategia económica mal disfrazada. Tras la negativa, y en lo que parece un giro premeditado, Ivette Playa decidió hacer pública su versión de los hechos mediante un vídeo en redes sociales. En ese clip, que dura unos minutos, intenta presentarse como alguien emocionalmente perjudicada, lanzando acusaciones vagas y tratando de posicionarse como víctima de una relación desigual. Sin embargo, y de forma llamativa, en una conversación previa a la entrevista donde se emitiría ese contenido, ella misma reconoció que fue quien buscó insistentemente el contacto con Alejandro Sanz, que actuó como una seguidora más durante años, que se esforzó por lograr que el cantante o su entorno le prestaran atención. También confesó que quien finalmente le dio una oportunidad de interacción fue un miembro del equipo que gestiona sus redes sociales, y no el artista directamente. Aún así, en el vídeo público, ella afirmó que el propio Sanz la seguía y mantenía un vínculo con ella, algo que desmintió luego ella misma en privado, contradiciéndose de forma flagrante. Este tipo de contradicciones han generado muchas dudas sobre la veracidad de su relato. Las fechas no cuadran. El entorno del cantante asegura que el primer encuentro presencial se produjo a mediados de 2023 y que cualquier tipo de material íntimo intercambiado no pudo haber existido antes del 2024, año en que ella ya tenía 25 años. No hay evidencia de ninguna interacción anterior con contenido sensible. Además, su historial como seguidora entusiasta añade otro matiz al relato. Llevaba siguiendo la carrera del cantante desde 2016, llegó a gestionar el club oficial de fans durante un tiempo, rompió vínculos con el mismo en 2022 tras pedir mejoras económicas y protagonizó, en otros contextos laborales, episodios de conflictos similares.
Incluso se tiene constancia de que intentó iniciar un proyecto profesional con otro artista que tampoco prosperó. Todo esto dibuja un perfil que invita a la cautela y a observar con atención los motivos reales detrás de su comportamiento. En paralelo, una usuaria en redes, que no tiene relación directa con ninguna de las partes, compartió un análisis que, más allá del chisme, pone el foco en lo que este caso revela desde un punto de vista humano. Decía que no estamos solo ante un episodio mediático, sino ante una historia que refleja cómo una mala gestión de las emociones puede escalar a situaciones de presión pública, amenazas legales y manipulación psicológica. Y en ese sentido, tiene razón, esto va mucho más allá de un simple escándalo. Es un ejemplo de cómo ciertas personas, cuando no consiguen lo que desean a través del afecto o la admiración, deciden intentar conseguirlo por la fuerza o la presión, utilizando la apariencia de víctima como escudo. Hay algo especialmente irritante en este caso: el intento de convertir un deseo no correspondido en una causa pública. Porque no estamos hablando de una persona menor de edad, ni de alguien manipulada bajo engaño, ni de una relación oculta de poder. Estamos hablando de una adulta de 25 años, que insiste durante años en acercarse a un artista, que finalmente consigue cierto nivel de interacción, y que cuando no obtiene lo que esperaba, cambia el tono, la narrativa y las intenciones. Pasa de la admiración al reproche, del fanatismo a la amenaza. Y en medio de todo eso, construye un discurso victimista que lo único que hace es perjudicar a quienes sí han sufrido situaciones de abuso reales. Las mujeres que de verdad han vivido experiencias traumáticas en entornos afectivos o sexuales deben mirar esto con dolor, con impotencia. Porque una vez más, se trivializa su lucha, se utiliza su lenguaje y se reduce su experiencia a una moneda de cambio. Alejandro Sanz, por su parte, ha tomado una decisión que merece ser reconocida: no ceder ante la presión, no doblegarse ante el chantaje, por más sofisticado que éste se presente. Ha optado por actuar con dignidad, llevando el caso directamente a manos de su equipo jurídico, confiando en el camino de la legalidad y la justicia en lugar de permitir que lo arrastren a una negociación forzada y deshonesta. Porque esto, más allá del impacto económico que podría haber supuesto, no es una cuestión de dinero. Es, en el fondo, una cuestión de principios, de ética, de integridad personal. Rechazar una extorsión, aunque venga disfrazada bajo la apariencia amable de una propuesta empresarial o de una historia mal contada, implica una solidez emocional que no todos tienen. Porque en un contexto donde la difamación pública se propaga como pólvora, donde los juicios se hacen en redes sociales y no en tribunales, donde basta con una narrativa victimista para generar titulares y dividir opiniones, lo más sencillo habría sido pagar, ceder, firmar un acuerdo en silencio y enterrar el escándalo. Pero no. Él ha optado por mirar de frente al problema y enfrentarlo con las herramientas de la verdad y la ley. Eso no es valentía fingida. Es una decisión profundamente consciente de las consecuencias. Enfrentarse a un intento de manipulación emocional, a un relato cargado de medias verdades, a una construcción de víctima que busca provocar empatía pública sin pruebas sólidas, no es fácil. Sobre todo cuando detrás hay una estrategia pensada, premeditada, diseñada para presionar con el ruido mediático, los comentarios venenosos y los juicios de quienes opinan sin saber. Y sin embargo, Alejandro lo ha hecho. Ha decidido mantener la calma, seguir adelante con firmeza y dejar que el tiempo y los hechos hablen por sí mismos. Porque, a pesar del ruido, de las contradicciones evidentes, de las lágrimas impostadas y de los vídeos cuidadosamente editados para generar compasión, hay verdades que no necesitan gritar para sostenerse. Verdades que permanecen, silenciosas, pero inamovibles. Y lo que sinceramente más enfurece en todo esto es la facilidad con la que ciertos medios de comunicación, cuentas de redes sociales e incluso algunas figuras públicas con grandes plataformas prestan atención y credibilidad a este tipo de historias sin hacer el más mínimo ejercicio de verificación. Les basta con una narrativa llamativa, una cara llorosa y una acusación para difundir la historia como si fuera un hecho consumado. No se preguntan si hay pruebas, si el relato tiene coherencia, si las fechas cuadran, si las intenciones son genuinas. No se toman ni un minuto para analizar los antecedentes, para investigar con rigor, para preguntarse si están amplificando una farsa. Lo hacen porque eso genera clics, visitas, engagement. Porque en la economía de la atención, la verdad ya no es el criterio más valioso, lo es el escándalo. Y eso no solo es irresponsable, es peligroso. Porque en esa búsqueda de viralidad están permitiendo que personas sin fundamentos sólidos usen el lenguaje de las víctimas verdaderas para conseguir sus propios fines. Le están quitando visibilidad a quienes realmente han sufrido abusos, maltratos o injusticias.
Están banalizando el dolor real al ponerlo al mismo nivel que un teatro emocional construido con fines económicos. Eso es inaceptable. Y no me salen otras palabras para describirlo. Esto es repugnante. Es ofensivo, hiriente y profundamente injusto. Es un insulto descarado a todas aquellas personas que, en silencio y con enorme valentía, han tenido que reconstruirse tras experiencias traumáticas. A esas mujeres que si fueron manipuladas, si fueron acosadas, si fueron silenciadas durante años y que hoy luchan por ser escuchadas. Ver cómo se utiliza su lenguaje, su dolor y su lucha como instrumento para chantajear, conmover o monetizar, es una forma brutal de revictimización indirecta. Es un circo emocional montado para obtener dinero y atención. Es oportunismo puro, sin ningún tipo de vergüenza. Y quienes estamos ya agotados de ver cómo se prostituyen estos temas, cómo se juega con la empatía de la sociedad y cómo se mancha el concepto de víctima para obtener visibilidad, no podemos seguir en silencio. Nos toca levantar la voz y decirlo con toda la claridad del mundo. Basta ya. Basta de disfrazar el chantaje de romanticismo frustrado. Basta de utilizar el feminismo como excusa cuando lo que hay detrás es codicia. Basta de fingir vulnerabilidad para esconder manipulación. Porque el daño que provocan estas falsas víctimas va mucho más allá de una persona. Daña la credibilidad colectiva. Destruye la confianza. Genera cinismo en la sociedad. Y eso es algo que no se puede permitir. El daño, cuando es así de calculado, es doble. Destruye la vida pública de quien es acusado injustamente y, al mismo tiempo, oscurece la causa de quienes sí necesitan ser escuchadas. Y ese daño es profundo, es real y, tristemente, muchas veces, es irreversible.